¿Se imaginan una guerra? Pero no una por territorio o por poder, sino por imágenes. Una pelea sobre arte sagrado que casi borra los iconos de las iglesias para siempre, y que, de paso, partió en dos el mapa del mundo medieval. Vamos a ver cómo fue que pasó todo esto. Suena increíble, ¿verdad? Que la devoción a unas cuantas pinturas pudiera causar guerras civiles, persecuciones terribles y hasta una ruptura política total entre Oriente y Occidente. Pues, aunque no lo crean, eso fue exactamente lo que pasó. Y para entenderlo, tenemos que viajar al corazón de un imperio que estaba, bueno, en plena crisis. A ver, primero que nada hay que entender que esto no fue un simple debate entre teólogos. No. Fue un conflicto real, muy violento, que duró más de un siglo. Se le conoce como la controversia iconoclasta. Un imperio entero se hizo pedazos por una pregunta que parecía sencilla: ¿cuál es el verdadero lugar de las imágenes en la fe? Y para llegar a la raíz de esta guerra, hay que ver que dentro de la misma fe cristiana existían dos formas de pensar totalmente opuestas, dos tradiciones que chocaban entre sí, y la verdad es que cada una tenía sus buenos argumentos. Y aquí vemos el choque de estos dos mundos. Por un lado, la tradición griega, que veía las imágenes como una especie de Biblia para los pobres, o sea, una herramienta clave para que la gente que no sabía leer pudiera entender las escrituras. Pero por el otro lado estaba la tradición más oriental del imperio, que tenía mucha influencia del judaísmo y del islam, y ellos veían un peligro gravísimo: la idolatría, algo que el Antiguo Testamento prohíbe directamente. Durante siglos, estas dos visiones lograron convivir, pero en un equilibrio súper frágil, hasta que algo pasó y todo estalló. Y ese algo que hizo que todo explotara fue una crisis imperial tremenda. El debate teológico, que había estado ahí como dormido, de repente se despertó con una violencia increíble, justo cuando el Imperio Bizantino estaba literalmente luchando por no desaparecer. Es que la caída fue rapidísima. En unas pocas décadas, un imperio que lo dominaba todo quedó reducido a casi nada. Para mucha gente, la única explicación era religiosa. Esto tenía que ser un castigo de Dios. Y claro, cuando llegó al poder un nuevo emperador, León III, que venía justo de las zonas orientales donde se oponían a los íconos, sintió que tenía una misión muy clara: enderezar el rumbo espiritual del imperio. La conexión que hizo León III fue directa y, la verdad, explosiva. Para él estaba claro: las derrotas militares eran un castigo de Dios por la idolatría del pueblo. Desde su punto de vista, al venerar íconos estaban provocando la furia divina. Así que su solución fue radical. Para salvar al imperio, había que destruir todas las imágenes, y en el año 730 las prohibió por decreto. La reacción fue inmediata y muy fuerte. El patriarca de Constantinopla renunció para no obedecer. El papa en Roma, por su lado, condenó al emperador, y ahí se abrió una brecha enorme entre ellos. Y entonces comenzó la persecución. Sufrieron obispos, sacerdotes, gente común, pero los que se llevaron la peor parte fueron los monjes, que eran los principales defensores de los íconos. Su resistencia fue tan valiente que con el tiempo les daría un prestigio inmenso. Después de décadas de conflicto, una nueva figura llegó al poder. Y tenía un objetivo clarísimo: restaurar la paz. Se trataba de una mujer que estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia, decidida a sanar la división del imperio y de la iglesia. Esa figura fue la emperatriz Irene. Apenas asumió el poder, su prioridad fue cerrar esa herida que estaba desangrando al imperio. A pesar de la fuerte oposición de los que querían destruir las imágenes, ella y el patriarca Tarasio tomaron una decisión súper audaz: convocar un gran concilio para resolver el problema de una vez por todas. Y así fue como en el año 787, unos 350 participantes, incluyendo representantes del Papa, se reunieron en la ciudad de Nicea. La cantidad de gente que fue demuestra lo urgente que era encontrar una solución. Miren, la solución que encontró el concilio fue, teológicamente, una genialidad. Trazaron una línea muy clara. Una cosa es la adoración, que es exclusiva para Dios y para nadie más, y otra cosa muy distinta es la veneración. Se puede venerar un ícono porque el honor no va dirigido al objeto físico, a la madera y a la pintura, sino a la persona santa que está representada ahí. Esta distinción fue clave porque permitió que las imágenes volvieran, pero sin caer en la idolatría. Teológicamente, la crisis de las imágenes quedó resuelta, pero sus consecuencias políticas, esas fueron enormes y duraron para siempre. Y lo más irónico es que, al salvar los íconos, el concilio terminó de sellar una división que marcaría a Europa por siglos.
En Oriente, la victoria de los defensores de los íconos prácticamente definió la identidad de la Iglesia ortodoxa para siempre. Los monjes, gracias a su valiente resistencia, ganaron un prestigio y una influencia gigantescos. Y la Iglesia, al final, salió de la crisis mucho más fuerte y unida alrededor de su herencia griega. Pero en Occidente, el efecto fue totalmente el contrario. Tantas décadas de ver cómo el emperador se metía en asuntos de la Iglesia llevaron al papado a tomar una decisión drástica. Roma se independizó políticamente de Bizancio. El papa dejó de usar el nombre del emperador en sus documentos y, más importante aún, empezó a acuñar su propia moneda, un símbolo clarísimo de soberanía. Y entonces buscó un nuevo aliado, una nueva superpotencia, los francos. Y así fue como, aunque la separación ya venía gestándose desde antes, este conflicto por las imágenes fue el empujón final, la excusa perfecta que formalizó la ruptura política entre Roma y Constantinopla, un debate sobre arte, fe y poder que literalmente partió el mundo conocido en dos. Y todo esto al final nos deja pensando, ¿no? Si una pelea por unas imágenes pudo redibujar el mapa del mundo en la Edad Media, ¿de qué maneras vemos hoy cómo el choque entre la fe, la cultura y el poder sigue moldeando nuestro presente? Es una dinámica tan antigua como la historia misma, y tan actual como el día de hoy.